Hola, bienvenido, bienvenida, bienvenidos de nuevo a este canal. En esta ocasión, aquí les habla Alessandra Scardoci. Y bueno, vamos a hablar un poquito sobre la diferencia entre el autotoque erótico, la masturbación, como la entendemos en nuestras sociedades, y lo que es una masturbación consciente. Así que quédate porque lo que te voy a brindar es información súper valiosa que te va a cambiar un poco el chip al respecto. Así que quédate. Antes de arrancar, no olvides suscribirte al canal y dale a la campanita. Así que ojo, papel y lápiz para que tengas súper clara las tres diferencias: autotoque erótico, masturbación y masturbación consciente. Bueno, masturbación. Si yo te pregunto, ¿para ti qué es una masturbación? Capaz tú me vas a decir, bueno, es una manera de tocarse, estimularse los genitales para o por que quiero, porque quiero obtener un orgasmo, porque me dijeron que era la manera en la que había que hacerlo y que se sentía rico. Pero yo quiero que vayamos un poco a profundidad. Cuando nosotros hablamos de masturbación, se me estaba cruzando la palabra autotoque erótico. Cuando nosotros hablamos de masturbación, sí tenemos una interpretación bastante limitada y al mismo tiempo bastante sesgada, especialmente por las enseñanzas que nos ofreció el porno. Y esto es muy importante que empieces a identificarlo. Nosotros interpretamos la masturbación como una práctica dirigida a, sí, a los genitales, pero también con cierta fricción, con cierta rapidez, muchas veces también con cierta urgencia, casi se me cae el micrófono, con cierta urgencia porque queremos llegar a ese objetivo, queremos eyacular, queremos obtener un orgasmo y queremos de alguna u otra manera también descargar en muchas ocasiones. Esto especialmente en el caso de los hombres. Entonces, cuando hablamos de masturbación, viene siendo una interpretación bastante limitada, pero también muy arraigada a el tabú. Si nosotros, por ejemplo, hiciéramos una memoria de pronto colectiva, y si yo te pregunto, bueno, háblame un poco sobre tus primeras prácticas de masturbación, estoy casi segura que tú me vas a decir, bueno, fue a escondidas en mi casa, en el baño, en mi habitación, detrás de una puerta, en el, qué sé yo, en el baño del colegio. Y fue porque sentía rico, tenía el impulso de querer hacerlo, pero realmente no había como una intención plenamente consciente del por qué y del cómo hacerlo. Simplemente fue algo instintivo o algo que vimos a través de otras personas o directamente lo vimos de pronto accidental o de pronto conscientemente a través del porno. Entonces, esa es una interpretación directa de lo que es la masturbación. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí empieza una interpretación muy sometida a lo que es el tabú, a lo que se considera pecaminoso, prohibido, sucio, de pronto. Y también viene una carga muy fuerte sobre cómo venía de pronto los diálogos familiares al respecto. Yo recuerdo y tengo súper fresca la memoria al respecto, y es que una de mis tías, por ejemplo, bueno, yo llegué a tener 17 tíos y una de ellas le decía a uno de sus hijos, cada vez que él se metía a bañar, le decía que aplaudiera. Justamente era con esa intención de que asegurarse de que no estaba cometiendo ningún acto pecaminoso o sucio. Entonces,
ahí empieza una interpretación de cómo nos empezamos a relacionar con la masturbación de una manera no solo rápida, no solo con urgencia, no solo con una neuroasociación directa de querer eyacular o de querer descargar la ansiedad, el estrés, buscar dormir, lo que sea, y de una manera muy mecánica también. Entonces, este es el primer factor diferencial que quiero que lo tengas súper claro al respecto. Masturbación consciente. Tú te preguntarás, bueno, y entonces, ¿cuál es la diferencia entre una masturbación clásica a una masturbación consciente? La diferencia súper clave está en la intención. ¿Con qué intención lo estás haciendo? Y básicamente es, ok, la masturbación, como la venimos entendiendo, viene muy dirigida, muy direccionada, con un propósito generalmente de descarga o simplemente buscando el propósito de llegar a la meta del orgasmo o llegar a la meta de la eyaculación. En el caso de la masturbación consciente, si bien es una práctica también muy puntual en los genitales, tiene la intención muchas veces de, por ejemplo, evaluar la respuesta sexual. Entonces, cuando un sexólogo somático o un instructor, maestro, guía, facilitador en tantra o taoísmo te dice, vamos a poner en práctica la masturbación consciente para ayudarte a evaluar o a observar tu respuesta sexual, no es solo digamos, para llegar necesariamente al orgasmo. Puede ser muchas veces un ejercicio para que tú puedas, por ejemplo, reconocer tu respuesta eréctil. En sexología somática también lo ponemos en práctica para evaluar, por ejemplo, tu nivel de sensibilidad, ¿no? Hay una práctica que nosotros llevamos a cabo que la enseñamos, es, por ejemplo, un mapeamiento genital. Y es justamente, ok, en qué áreas de tus genitales tú sientes más o sientes menos placer, o de hecho no sientes ninguno. Y esto también es un punto súper clave, especialmente cuando has atravesado situaciones traumáticas, pueden ser de orden físico, como una cirugía, algún tipo de intervención que sí o sí haya, digamos, afectado directamente los conductos o las terminaciones nerviosas de tus genitales. En ese caso, practicamos una masturbación consciente en búsqueda de reconectar la sensibilidad y, por supuesto, de que puedas recuperar tu relación con el placer. Y esto es sumamente clave porque tenemos esa intención directa. No vamos a ir a friccionar ahí como el borras. No, se trata de intencionar el por qué, para qué. En el caso, por ejemplo, de los hombres con eyaculación involuntaria, bueno, justamente es para ayudarnos a evaluar o a observar, por ejemplo, el punto de no retorno, donde nosotros empezamos a incorporar diversidad de tactos, diversidad de sensaciones. Aquí es una masturbación consciente, por ejemplo. Entonces, vamos a hablar un poco sobre el autotoque erótico. Principalmente lo vas a escuchar en las corrientes del tantra y del taoísmo. Es muy raro que escuches a un sexólogo convencional hablar de autotoque erótico. Sin embargo, alguno que otro lo puede adoptar, pudo haber adoptado el concepto. Generalmente lo llaman autoerotismo, pero en síntesis es lo mismo. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia relevante aquí en el autotoque erótico que nosotros promovemos en el tantra, en el taoísmo y en este tipo de corrientes espirituales? Justamente eso, que vinculamos la totalidad del cuerpo físico con el cuerpo espiritual y sexual. Entonces, no hablamos solo de un propósito
específico de eyacular, no hablamos de un propósito específico de lograr una erección, no hablamos de una intención específica de facilitar, qué sé yo, el orgasmo o X sensibilidad genital, X o Y. No hay una intención, perdón, no hay una intención genital concreta. Sin embargo, sí hay una intención, sin embargo, más, generalmente un poco más profunda. ¿Y a qué me refiero con intenciones un poco más profundas? Por ejemplo, estamos hablando de aprender a transmutar la energía sexual, que para esto habría que abrir otro módulo súper largo. Bueno, tampoco tan largo, pero sí un módulo suficientemente donde se pueda profundizar este tema. Entonces, hablamos, por ejemplo, de transmutación de energía sexual cuando en lugar de drenar esa energía sexual, la queremos redirigir hacia un propósito específico. Esto también lo vemos en uno de los módulos más adelante en el programa de Kung Fu Sexual. Entonces, cuando nosotros tenemos una intención de profundidad, por ejemplo, quiero entrenar mi mente a estar presente durante mis estados de excitación. Ejemplo, porque es muy común que durante una práctica de masturbación o una práctica de autotoque es muy fácil y es muy frecuente que la mente empiece a divagar, empiece a irse a situaciones que nada tienen que ver justamente para sacarnos de la experiencia. Y ahí empezamos con, pero ¿qué estoy haciendo? Estoy perdiendo el tiempo acá, parezco estúpido, parezco boba, parezco esto, la. Y por supuesto, ¿quién lo va a disfrutar así? Entonces, esto es bastante importante, ¿no? Que hay una intención también específica, sin embargo, tiene un poco más de profundidad espiritual y también muy consciente. En el autotoque erótico no solo incorporamos los genitales, que si bien son por supuesto muy bienvenidos, por eso incorporamos cuerpo físico, espiritual y sexual, sino que incorporamos la totalidad del cuerpo y aquí nosotros empezamos a incorporar diversidad de tactos. No es tocarme porque sí, es aprender a despertar y estimular el cuerpo erótico. Entonces, va un poco más allá de la intención directa de querer eyacular, de querer lograr una erección, de querer lograr un orgasmo, sino que un autotoque erótico es una práctica simplemente de autocontemplación y muchas veces esta misma práctica nos ayuda a despertar esas áreas que de pronto se encuentran dormidas en nuestro cuerpo. A veces cuando me preguntan, háblanos de zonas erógenas. Bueno, es que tus zonas erógenas pues son tuyas. Yo no te puedo decir, las zonas erógenas son el cuello, son la espalda, son los pies, pero resulta que si a ti te da cosquillas la espalda o los pies y en lugar de disfrutarlo ya te genera incomodidad, pues tú vas a empezar a pensar que hay algo malo en ti y no es que esté malo, simplemente que esa no es tu zona erógena. Entonces, aquí quiero que entiendas que la práctica del autotoque erótico tiene una intención más allá de simplemente tocarme, muchas veces con morbo o muchas veces para gustarle a otra persona o complacer al otro, sino que se trata también de un espacio de absoluta presencia y de absoluta reconexión conmigo mismo, conmigo misma. Esto pasa muchas veces en personas que han tenido mucho conflicto con sus cuerpos y esta práctica es un ejercicio para eso, ¿no? Entonces, estas son las tres diferencias significativas de lo que es el autotoque erótico, que te lo acabo de explicar, la masturbación, como la entendemos en nuestras sociedades actuales, y el
la masturbación consciente. Entonces, espero te hayan servido un montón. Y bueno, si algo de esto no lo sabías, si algo de esto te resonó, te hizo sentido, cuéntame, déjame un comentario, voy a estar súper pendiente para leerte y por supuesto resolverte cualquier inquietud que de pronto puedas tener al respecto. Entonces no olvides suscribirte, dale a la campanita y nos vemos pronto. Un beso y un abrazo.